ocupa un sitial muy importante, ¿no? Hoy en día, además de esta electrocardiografía, se cuenta con otros procedimientos, ¿no? Que seguramente ustedes habrán escuchado mencionar: ecocardiografía, la prueba de esfuerzo, los estudios con tomografía, resonancia magnética, estudios de medicina nuclear, el cateterismo cardíaco, que tiene utilidad diagnóstica, y así por el estilo. Pero a pesar que ha pasado el tiempo y han ido apareciendo nuevos procedimientos, nuevas herramientas para el manejo de nuestros pacientes, siempre la electrocardiografía tiene ya un espacio bien ganado, y pensamos que, a pesar de los años pasados, siempre se le tomará en cuenta, porque nos sirve de mucho para el diagnóstico de personas que van a chequeos, y sobre todo para el diagnóstico de enfermedades, y permite también plantear tratamientos y hacer seguimientos de nuestros pacientes. Entonces, esto es un procedimiento de suma importancia, que desde su advenimiento con el profesor Willem Einthoven, ¿no?, lo han mencionado en textos, en artículos, siempre ha dado que hablar, siempre se le ha considerado con especial importancia, ¿no? Willem Einthoven, haciendo un poco de historia, fue un profesor neerlandés que estaba muy preocupado por buscar un procedimiento que graficara la actividad eléctrica cardíaca, puesto que antes de él ya habían algunos estudios que hablaban que se podía registrar la actividad eléctrica del corazón, que podría servir de mucho para el diagnóstico de las enfermedades, pero no se sabía cómo hacerlo. Tuvo que aparecer el profesor Einthoven, que luego de estar buen tiempo con su familia, ¿ya?, en África, se asienta en Países Bajos, y ahí empezó a trabajar con investigaciones que ayudaran en el estudio gráfico de las señales que se suponían tenían que haber en el orden eléctrico de nuestro corazón. Y así él aprovechó del galvanómetro. Como se va a mencionar en la charla, el galvanómetro es un aparato que se utiliza para poder captar señales eléctricas y medir estas señales, corrientes eléctricas, que en buena cuenta es lo que se hace cuando nosotros tenemos un trazado de electrocardiograma a la vista, ¿no? Medimos la duración, medimos la altura, ¿no?, de las ondas, de los intervalos, ¿no?, y en menor importancia de los segmentos. Y esto se relaciona perfectamente con lo que ya se viene enseñando, los fenómenos de integración de la actividad cardíaca, ¿no? Recuerden esa clase sobre integración de fenómenos eléctrico, mecánico, hemodinámico, sonoro, ¿no? Y como se dice, en las señales eléctricas tenemos el aporte de la electrocardiografía, ¿verdad? Y
Y al hablar de electrocardiografía, estamos tomando en cuenta dos conceptos que yo mucho enfatizo cuando estoy con mis alumnos, ¿no? Despolarización y repolarización, ¿no? Despolarización significa actividad eléctrica, ¿no? Y repolarización significa reposo, pero es un reposo relativo, escasísimas fracciones de segundo, y pronto el corazón empieza nuevamente con su actividad, produciendo fenómenos de despolarización y luego repolarización, y así hasta el finito, ¿ya? Y como saben, el correspondiente a despolarización viene a ser sístole o contracción, y el correspondiente a repolarización es la diástole o dilatación, ¿vale? Entonces, pues ya nos dan pautas claras de lo que tenemos que ver. No se trata de enfrentar a una persona, de estar frente a una persona y no saber qué hacer. No. Tenemos herramientas que, si sabemos utilizarlas, pues nos van a servir de mucho, ¿no? Como así ocurre en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, me viene a la mente lo que está de moda en estos días sobre la muerte de un futbolista uruguayo en Brasil, ¿no? Por lo que he podido conocer, al parecer ha sido por un problema cardíaco, ¿ya? Lo que llama la atención es que cómo eso pudo haber ocurrido, sabiendo que a los futbolistas, antes que empiecen con su trabajo de temporada, se les hace pasar por exámenes médicos, todos. Yo en lo personal he pasado a varios, inclusive a varios que están en la selección peruana, ¿ve? Y ya es de obligación, es que se plantea a los clubes que antes de empezar una temporada los futbolistas tienen que pasar por examen médico. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿y qué ha pasado entonces acá? Me llama mucho la atención. Solamente para que tengan un conocimiento sobre aquellas causas de muerte súbita, que es lo que este señor ha tenido, de lo que se conoce en América. Hay una entidad que se llama cardiomiopatía hipertrófica idiopática. Bueno, esto solamente es para cultura, porque no está dentro de la clase. En esta cardiomiopatía hipertrófica suele haber arritmias ventriculares, y ahí nos ayuda la electrocardiografía, ¿ve? Y estas arritmias ventriculares pueden ser fatales y pueden llevar a la muerte. Yo he tenido varios pacientes que, teniendo este diagnóstico, han tenido que ir a zonas de altura de nuestro país, y pues por razones de trabajo, y lamentablemente han fallecido, ¿verdad? Y en Europa se ve más muerte súbita por lo que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero ahí siempre está el concepto de arritmia, ¿verdad? Menos frecuente es la posibilidad de infarto. Hubo un futbolista español, Casillas, que hizo infarto, ¿no? Y que a tiempo se intervino, se le hizo cateterismo y después se le puso stent, y pudo salvar la vida. Actualmente está retirado. Y así podemos mencionar una serie de casos, pero probablemente lo que más nos preocupa es la existencia de arritmias. Y si hay arritmias, tenemos que ser muy celosos, hasta inclusive muchas veces tenemos que prohibir la práctica del fútbol, porque están expuestos
a eventos fatales. Y en todo esto que estamos mencionando, la electrocardiografía pues cobra una enorme importancia, porque con este simple examen, que es barato, que se puede repetir las veces que uno quiera, pues ya uno tiene una pauta de lo que puede estar pasando con la persona. Entonces, por eso es importante conocer bien los accidentes que se estudian en el electrocardiograma, ¿ya? Y conocer con precisión qué representan y cómo analizar, cómo revisar su importancia en el contexto de las personas que uno va atendiendo en cualquier momento en que se tenga necesidad de hacer uso de este procedimiento, ¿verdad? Bien. El electrocardiograma representa la muestra gráfica de lo que estudia la electrocardiografía. Como se menciona, el electrocardiograma es un procedimiento que registra la actividad eléctrica. Yo enfatizo en este concepto porque es necesario que se lo ubique en el casillero en que debe estar, del corazón, que se produce en cada latido cardíaco. ¿Verdad? ¿Y cómo es que se registra esta actividad eléctrica? Se registra a través de unos dispositivos que se llaman electrodos de exploración desde la superficie corporal. ¿Ya? Y esto ustedes seguramente que lo van a ver así en forma directa cuando hagan la práctica correspondiente. Bien, mediante estos electrodos de exploración es que desde la superficie pues se registra esta actividad eléctrica, pero a priori es importante lo que pensaban antes de la aparición de la electrocardiografía, gracias al profesor Einthoven, que nuestro cuerpo está lleno de cargas eléctricas. El asunto era cómo poder recoger esas cargas eléctricas e interpretar. Y ese es el mérito del profesor Einthoven, por eso ganó Premio Nobel de Fisiología en 1924. Él se apoyó en el galvanómetro. Ya les dije que el galvanómetro es un aparato que permite recoger señales eléctricas, ¿ya? Y medir, ¿ya? Estas señales para poder aplicar en algún tema en específico. En este caso, en el diagnóstico de la enfermedad cardíaca, si lo hubiera, o si simplemente se trata de una evaluación, pues nos da una idea de si el paciente está con una actividad eléctrica normal o no lo está. ¿Está? Bien. Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal de la persona mediante electrodos de exploración. Ahora bien, esto ha permitido diseñar todo un esquema de 12 derivaciones. 12 derivaciones. ¿Ya? Son 6 derivaciones estándar, ¿ya? O periféricas, si quieren llamar, y 6 derivaciones precordiales. 6 más 6, 12.
Y esto es lo básico. Nosotros, si es que tenemos, por ejemplo, como muchas veces lo hemos hecho, un paciente con un infarto, podemos ampliar la exploración yendo un poco más allá, sobre todo cuando se habla de electrodos llamados de la exploración precordial, ¿no? Entonces podemos ampliar el número de derivaciones de exploración precordial, ir más allá de 6. Podemos hacer 7, 8 si es que el infarto, pongámoslo así, es posterior. ¿Sí? Posterior, digamos, como que se va la onda eléctrica para el registro hacia atrás y uno puede captar. Y esto ya queda en el criterio del médico que hace la exploración de la persona o paciente. Pero lo fundamental está en la existencia de 12 derivaciones, 6 estándares o periféricas y 6 precordiales. ¿Verdad? Y esto, como se menciona, se dibuja en un papel, el papel que ustedes ya conocen, que es milimetrado, ¿ya? Y ahí se observan diferentes ondas, ¿ya? Como vamos a ver con calma después, representan estímulos eléctricos relacionados con aurículas y ventrículos. Qué maravilla, ¿no? Como haciendo el registro de la actividad eléctrica desde la superficie del cuerpo podemos darnos el lujo de poder decir esto está representando actividad auricular y esto representa actividad ventricular. Entonces, pero demos gracias pues al profesor Einthoven que dio los primeros pasos en este campo y después ya se ha ido ampliando la investigación y en la actualidad se cuenta con más conocimiento al respecto. Bien. Con el electrocardiograma se mide el ritmo. Si el ritmo es, lo vamos diciendo, es regular o no lo es. El ritmo regular, cualquiera de los que estamos presentes en esta aula lo tiene. ¿Verdad? Y cuando no es regular se suele hablar de arritmia. Arritmia, es decir, la A significa sin ritmo. ¿Verdad? Y esto uno lo puede estudiar viendo qué implicancia tiene en el cuadro que presenta el paciente si es que lo hubiera, ¿ya? Y el pronóstico que puede señalarse. ¿Ya? Y así pues se dice, se mide el ritmo y la regularidad de los latidos. El tamaño y posición de las aurículas. Y aquí vamos adelantando, representada por la onda P. Ahora, uno se podría hacer esta pregunta. ¿Y a quién se le ocurrió poner estos nombres de letras en el electrocardiograma? P, Q, R, S, T, U. Pues fue al mismo Einthoven, porque él pudo registrar mediante el galvanómetro por primera vez, ¿ya? Y dijo, bueno, ahora tengo esto, pero él no sabía aún qué relación tenía con la actividad cardíaca, ¿ya? Pero dijo, yo tengo que poner un nombre, porque si no, ¿cómo nos entendemos en la comunidad científica? Y a él se le ocurrió decir, esto se llamará P, esto se llamará Q, esto se llamará R, esto se llamará S, esto se llamará T y esto se llamará U. Y así quedó hasta la fecha y nadie lo ha cambiado. ¿Ya? Entonces, él fue el responsable. ¿Ya? Esto es hacer historia de la medicina.
Bueno, para que vean cómo es que se ha progresado en los equipos que se utilizan en la electrocardiografía. Antiguamente eran grandazos, parecían baúles, y hoy en día son chiquitos. ¿Vale? Tanto que se pueden poner en un bolso y uno puede ir por aquí y por allá. ¿Vale? Yo he tenido la ocasión, cuando estuve en un hospital en Texas, Estados Unidos, de conocer probablemente el primer electrocardiógrafo que se inventó en el mundo. Y me quedé boquiabierto, del tamaño de un baúl, lo tiene encerrado, enorme. Así era antes, y ahora son así, chiquitos. ¿Ves cómo ha cambiado? Y esto por el avance de la tecnología. ¿Verdad? Bien, entonces pues con la electrocardiografía, en el electrocardiograma se trata de tener la representación gráfica, escrita, ¿ya? O señalada de la actividad eléctrica del corazón. ¿Ya? Eso que quede bien claro. ¿Ya? Aquí está lo que decía sobre el galvanómetro. Es un instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Entonces, Einstein dijo, ¿con qué aparato yo puedo registrar la actividad eléctrica que yo sé que hay en el corazón? Porque hay actividad eléctrica en todo el cuerpo, el corazón tiene que haber. Y entonces a él se le ocurrió hacer uso del galvanómetro. ¿Verdad? Y esto pues tenía una razón de ser, porque es un instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Es un transductor analógico electromecánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque utiliza un equipo, ¿ya?, con componentes relativos al manejo de ese equipo y permite la detección de la actividad eléctrica, que se traduce en una deformación de rotación en una aguja o puntero. ¿Ya? Cuando se hace el registro de la actividad eléctrica, ahí se ve perfectamente cómo es que se van dibujando las ondas, segmentos e intervalos o espacios de este electrocardiograma. ¿Ya? Y esto es en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de una bobina. ¿Ya? Más o menos para tener una idea de cómo funciona ese galvanómetro. Esta es la aguja que funciona bajo el influjo de una señal eléctrica. Y eso da lugar a este trazado. Imagínense cuando Einstein vio esto por primera vez, dijo, ¿y esto qué cosa es? Es una maravilla, pero yo no entiendo. Tuvo que seguir investigando, y al final dio las primeras pautas de cómo interpretar el electrocardiograma. Y eso lo hizo merecedor a ganar premio Nobel, ¿no? Que no es poca cosa. ¿No? Ahora, cuando hablamos de electrocardiograma,
tenemos que pensar necesariamente en las bases electrofisiológicas de la actividad eléctrica del corazón. Y acá tenemos que recordar lo que se llama el potencial de reposo de la célula cardíaca y el potencial de acción de la célula cardíaca. El potencial de reposo, cuando se dice que la célula cardíaca está polarizada, anda por menos 90 milivoltios. Entiéndase que las señales eléctricas que dibujan la actividad eléctrica del corazón son pequeñas. Estas señales, merced a la ayuda del galvanómetro, son amplificadas y pueden ser registradas en el papel correspondiente, porque son pequeñas, andan por el orden de milivoltios, de la milésima parte de voltio. Y ese es un punto, potencial de reposo y potencial de acción. El otro punto a tomar en cuenta es que aquí hay actividad iónica, es decir, que hay iones que participan en despolarización y en repolarización. ¿Cuáles son los iones que participan en despolarización? El ion sodio, el ion calcio, y en la repolarización el ion potasio. Cuando se tiene despolarización, el ion sodio que está por fuera de la célula cardíaca ingresa, ¿no?, a partir del espacio extracelular, ingresa y se da la despolarización, como vamos a señalar. Pero esto va a dar lugar a que al ingresar el ion sodio, el potasio, que es el ion por excelencia en el medio intracelular, ¿verdad?, tiene que salir. Entonces ahí tienen ya la figura de la despolarización, el sodio que va de afuera para adentro y el potasio que va de adentro para afuera. ¿Ya? Entonces, el calcio en un determinado momento, como vamos a ver después, participa entrando a la célula cardíaca, ¿ya?, en la famosa meseta. Recuerden que el potencial de acción tiene cinco fases: la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 0 es fundamental. De repente podríamos decir la más impactante, porque en la fase 0 hay ingreso del ion sodio al interior de la célula cardíaca por canales rápidos. Canales rápidos. En la fase 1 sigue entrando algo de ion sodio, ¿ya?, al interior de la célula cardíaca, pero ya hay una salida algo tibia del ion potasio. ¿Ya? Y se da lugar posteriormente a la fase 2, la famosa meseta, que es importantísima, como lo vamos a ver en el trazado, porque nos está hablando del segmento ST. El segmento ST es de mucha valoración cuando tenemos enfermedades coronarias, entiéndase, enfermedades isquémicas del corazón. Si traducimos en el lenguaje de la clínica, angina de pecho, infarto de miocardio. Eso es lo primero que ve el cardiólogo cuando toma el electrocardiograma a su paciente, y lo primero que se le ocurre ver es cómo está el ST.
si está isoeléctrico, si está supradesnivelado o si está infradesnivelado. ¿Ya? Y acá en este segmento ST se inscribe en la electrofisiología en la famosa meseta de la fase 2, en la curva del potencial de acción. Y después sigue la fase 3, en que ya la salida del ion potasio es mucho más franca, ¿ya? Y posteriormente se termina con la fase 4, en que la célula hace uso de una bomba de sodio-potasio ATPasa para regresar a una situación de polarización, de reposo, ¿ya? En donde nuevamente el potasio se ubica dentro de la célula y el sodio fuera de la célula. ¿Ya? Bien, vamos al caso. Esta es una célula. No sé quién le dijo que hable despacio. Nadie le dijo. Una célula cardíaca que se dice que está polarizada, está en reposo. ¿Por qué lo digo? Porque las cargas al interior son negativas y al exterior son positivas. Entonces es una célula polarizada en reposo. Aquí no hay acción. Aquí no podemos hablar de despolarización ni de repolarización. Esto que quede bien claro. El interior de las células tiene cargas negativas y el exterior cargas positivas cuando la célula está en reposo, ¿ya? O está polarizada. Y como mencioné, el potencial de reposo en una célula polarizada está en menos 90 milivoltios. Cuando la célula cardíaca se despolariza, se llega a alcanzar más 20 milivoltios. ¿Ya? Bien. Acá tenemos el caso de la célula de reposo, para que quede el concepto bien claro, en que no hay diferencia de potencial en la superficie externa, es decir, A con B, no tienen diferencia, entonces no se inscribe en el papel milimetrado una deflexión, simplemente aparece una línea llamada isoeléctrica. ¿Verdad? Igual podemos decir sobre lo que pasa en el medio interno. Entre A y B no hay diferencia de potencial. Y por eso aparece en el trazado, en el papel milimetrado, una línea isoeléctrica, sin deflexión. ¿Ya? En este caso, tenemos la situación en que ya hay actividad. ¿Verdad? Y entonces, si se establece diferencia potencial entre A y B,
se observa que el potencial A supera al potencial B. Y esa aguja que yo les señalaba del galvanómetro, ¿no? Ya de lo que estaba en una posición horizontal, ya toma esta posición, porque ya está expresando actividad. Y esto va a dar por consecuencia deflexión. Y ahí está. Se estableció la deflexión porque ya está expresando actividad eléctrica. Ya no hay reposo, no hay polarización. ¿Ya? O la forma en que se está viendo esta señal, es lógico entender que esto corresponde a despolarización. Despolarización, que es el paso previo a lo que decíamos en el seminario de la sístole o contracción. Bueno, y así para reforzar conceptos, el potencial transmembranal, hay diferencia en potencial entre el exterior y el interior de la célula, y esta diferencia ya establece una actividad eléctrica. Se indica que en el exterior de la membrana hay más cargas eléctricas que en el interior, o al revés. Ya, como ya hemos mencionado, y lo vamos a volver a pasar para que lo vean. Acá, se establece diferencia de potencial entre A y B, y por eso aparece la deflexión. Cuando no hay diferencia, no hay deflexión, sencillamente hay línea isoeléctrica. Isovolumétrica. Y como ya se dijo, en la célula miocárdica de reposo el valor es de menos 90 milivoltios. Ojo que esto es pregunta de examen, ¿eh? Y no es que yo ponga las preguntas como digo a mis alumnos. Yo no hago las preguntas, pero yo sé cómo piensan mis colegas. Bien. Ahora veamos desde otra perspectiva cómo es el enfoque ya con el movimiento de iones para lo que es la despolarización. Y aquí aparece el sodio, ¿no? Símbolo de sodio, que ya saben que es por excelencia el catión que predomina en el medio extracelular. ¿Ya? El sodio ingresa por canales rápidos en la fase 0. Está iniciándose la despolarización, actividad eléctrica. Y aparece el otro catión, el potasio, que es el catión por excelencia en el medio intracelular. ¿Ya? Cuando la célula cardíaca está en reposo. Y la flecha lo señala. El sodio que ingresa, despolarización.
El potasio que sale ya, es porque va a estar en relación a la repolarización, es decir, que la célula cardíaca se va a poner en reposo, ya, en donde se va a ubicar nuevamente con un potencial de menos 90 milivoltios. Hay algunos conceptos que se tienen que mencionar para graficar cómo es que contribuyen al movimiento del sodio que ingresa al interior y el potasio que sale al exterior, ¿ya? Uno de estos es la resistencia, disminuir el libre pasaje de iones. Esto, sobre todo, cobra importancia para el caso del sodio, porque el sodio ingresa al interior de la célula, pero llega un momento en que hay cierta resistencia fisiológica, y ya no puede ingresar más, ¿no? El otro concepto es la conductancia, ¿no? La facilidad que se da a los iones para conducirse a través de los poros de la membrana celular. ¿Ya? Y la capacitancia, la capacidad para recibir o liberar cargas eléctricas. En este caso, se está recibiendo cargas eléctricas provenientes cuando ingresa el sodio y se libera de cargas eléctricas positivas en la repolarización cuando el potasio sale al exterior, para lo que es la repolarización. Y ya después, como saben, en la fase 4, nuevamente el sodio que entró en el interior de la célula es sacado y el potasio es ingresado a este interior, aprovechando de una bomba que se llama de sodio-potasio ATPase. Entonces, como que las cosas vuelven a foja cero, dicho en otras palabras, y se pone la célula en una situación de polarización. Y así, esto es hasta el infinito. Vas allá. Hasta que te mueras. Recapitulando, aquí, si yo veo esto, ¿qué debo pensar? ¿Hay actividad o hay reposo? Reposo. Hay reposo. ¿Por qué? Sin necesidad de estar mirando esto, sencillamente mi análisis me dice que el interior de la célula tiene carga negativa y el exterior carga positiva. Cuando hay despolarización, el interior se hace acopio de cargas positivas y el exterior cargas negativas. ¿Vale? Acá, como se tiene reposo, el trazado en el papel milimetrado es de una línea isoeléctrica. Y acá fíjense, ya no es una célula en reposo. Acá, ya en el interior, porque ahí ingresa el sodio, lo vamos a mostrar, es que el signo eléctrico cambia. De lo que era de todo negativo ya empieza a ponerse positivo. Y así, en la medida que la corriente
de despolarización va aumentando, va corriendo, el signo va cambiando. Aquí recién ha empezado. Y ahí está lo que decía. El sodio que ingresa. Y el sodio que ingresa automáticamente me hace pensar, esto es despolarización. Está ingresando el ion sodio al interior de la célula. Y al ingresar el ion sodio al interior de la célula, desplaza al ion potasio que tiene que salir del interior de la célula. ¿Ya? Y ahí está la fecha, ¿eh? Está ahí indicándose que hay una corriente de despolarización. Y esta corriente de despolarización sigue su curso. Y miren, ya no hay líneas isoeléctricas solamente, ya se establece una deflexión. Por este hecho electrofisiológico. Deflexión. Pura lógica. Es apasionante, pero claro, ahora a nosotros nos parece sencillo. Pero imagínense a los sabios de los tiempos de Torres, se sacaban la cabeza y esto, ¿qué diablos es? ¿Cómo interpretar? Vivieron investigaciones, y se fueron conociendo estos procesos, que ahora son verdades universales. Nadie discute, porque es cierto. Continúa la corriente de despolarización y miren, aparece otra carga positiva. Y ahí está la flecha. Está indicando. Y aquí está el foco, el responsable, el catión sodio. ¿Por qué se llama catión sodio? Porque es un electrolito que tiene carga positiva. Si tuviera carga negativa sería anión, pero este es catión. Y ahí está, miren. Por este hecho en que está avanzando la corriente de despolarización, miren, se escribe con toda claridad esta deflexión. Ya no es solamente línea isoeléctrica. Si ustedes ven línea isoeléctrica, para pensar, célula en reposo. Ya saben lo que significa desde el punto de vista electrofisiológico una célula en reposo. Pero aquí la célula no está en reposo, está en plena actividad. Continúa la corriente de despolarización. Y miren, ya está más alta la deflexión, porque ahí va ingresando más y más sodio. Y la carga positiva se hace cada vez más evidente. Y la flecha lo está indicando. Está claro, ¿no? Sí.
ya no entienden, no creo que estén en esa situación. Recapitulemos. Y acá se completó la despolarización, por eso dice fin de la despolarización. El medio interno se encargó de cargas positivas y por fuera las cargas son negativas. ¿Ya? ¿Qué? Es indescripción, receta. Bien, Ya, se olvida potasio. esto nos hace recordar Baja. a cierto complejo en el Eso trazado está en menos electrocardiográfico. 90. Está en menos 90. Es que cada ladito tiene su propia Está carga la eléctrica. Y acá onda es la R y por acá se Ahí dibuja empieza la en menos onda. 90. Esto es despolarización. La despolarización va a pasar de menos 90 a más 25. Y si hablamos del La complejo repolarización. QRS, este La es repolarización baja de el fenómeno que 25 más antecede 25 a 0. a la sístole Y de ahí viene la Ven. repolarización ventricular, en 0. ¿no? Porque está en relación Salida de potasio. a ventrículo. En la bomba. ¿no? Ahora, La bomba es por eso. La bomba es esto. una pregunta que hace pensar. Déjame buscar. De los dos ventrículos, ¿cuál es el que genera mayor potencial eléctrico? El izquierdo. El, Izquierdo. ¿por qué? Por el grosor de sus paredes. Genera este ventrículo izquierdo mayores presiones, Y ya hemos mencionado en el seminario, repolarización. y antes, Grito. en lo que es la actividad eléctrica, genera mayores potenciales Entrada de salida. versus Salida de el potasio. ventrículo derecho, que tiene lo suyo, pero no en la magnitud que tiene el ventrículo izquierdo. Son las, creo que se quieren las líneas. Por eso se menciona con justificada lógica que en este complejo QRS la mayor responsabilidad se atribuye al ventrículo izquierdo. No la única, sino la mayor responsabilidad por el tema del potencial eléctrico mayor respecto a lo que ocurre en el ventrículo derecho. Bien. Ahora acá, inicio de la repolarización. Si hay despolarización, necesariamente tiene que haber después repolarización, porque la célula no puede estar completamente despolarizada por un tiempo infinito. Es imposible que eso ocurra. Hay acción y reposo, acción, reposo, acción, reposo, y así hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, Sí. terminó la Pero más despolarización y empezamos con la repolarización. Y aquí ocurre el fenómeno inverso a lo que hemos visto en la despolarización. Las cargas en el interior de la célula nuevamente van tomando el cariz de negatividad. ¿Por qué? Porque el potasio es desplazado por el sodio y sale hacia el exterior. ¿Ves? Y la flecha nos está indicando el sentido que se da en la repolarización. Y miren lo que pasa en el trazado. Como va
en sentido inverso a la despolarización, la distensión se marca hacia abajo. Ay, a veces es como estábamos diciendo. Ajá, esa es la meseta. De ahí baja. Eso, no tanto por eso. Pero eso no es lo mismo que bajar. Pero no va a subir lo mismo que Aquí se bajó. está en Por eso mismo es que pleno está proceso de la Pero repolarización. es que yo no tengo cuadradito. Con la fecha Ya vamos a hacerlo más bonito. en el sentido inverso a lo que se tenía en la Despolarización. despolarización. Y es así. Moviendo la meseta. Y ya ustedes ven más cargas negativas en el interior de la célula. Sube. Pero es. Allá y baja directamente. Así. No. Ah, no. Me acabo de despertar. Me hace rato. Continúa la repolarización, es más Tremenda niña. marcada la deflexión por la Pues, repolarización esa que recto, como que un tantito para allá. Bueno, y acá se completó la repolarización. Otra vez en el interior cargas negativas y por fuera cargas positivas. El fin de la repolarización. Es decir, que se está llegando a la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Célula en reposo. polarizada. ¿De acuerdo? ¿Ahora entienden? Sí. ¿Eh? Deja de tanto dinero. Y miren el trazado, ¿eh? Me pinta hasta tu corazón, sí. La De pinche la por eso. repolarización que se opone Porque si esta a lo que señorita la borra. es el trazado de la despolarización. ¿Eh? Fase 0 es la despolarización. Repolarización. Y acá la célula en reposo. ¿Ves? ¿Qué tal? Se reafirma lo dicho antes. En el Es interior muy cargas lejos. negativas y en el exterior cargas positivas. Me salió, mira. ¿Ves? Y después otra vez despolarización, repolarización y así. Hasta el infinito. Y más allá. Como en tu historia. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, eso me la dejé. No. Esta parte es fundamental, sí. ¿En qué momento A ver. aparece la bomba sodio-potasio ATPase? ¿Perdón? ¿En qué momento aparece la bomba sodio-potasio? En la Aparece en la fase 4. Tenemos que el potencial de acción hay fase 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí, cuando aparece la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿ya? El potasio que está en el exterior es regresado al interior y el sodio es puesto nuevamente en el exterior. Pero seguiría estando la célula. Merced a esta bomba de sodio, potasio, ATPasa. Es que esto, la bomba la mantiene en ¿Ya? reposo. Eso viene a ser, en buena cuenta, un trabajo contracorriente. ¿Ya? Pero la finalidad es regresar a una situación fisiológica de reposo para tener la base para luego empezar nuevamente la despolarización. Porque si no se llega a eso, no hay posibilidad de iniciar nuevamente la despolarización. ¿Ya? Porque es así, la fisiología está marcada. Como yo digo a mis alumnos, no es que a mí se me ocurre decir así va a ser en mi cuerpo, no. Uno ya nace con el patrón genético. Cada uno tiene su patrón genético, su genoma. Y esto es lo que tiene que ocurrir necesariamente en su cuerpo. ¿Okay? Bueno, ahora veamos el sistema eléctrico del corazón. Ya viendo este esquema para entender a los principales componentes de este sistema eléctrico del corazón. Ya dejamos por un momento la electrofisiología y nos ubicamos en estructuras que son básicas.
el nódulo sinoatrial, ¿ya? O también se le llama nódulo sinusal, ¿ya? Y en recuerdo a los anatomistas que descubrieron, se llama también nódulo de Kate y Plaque. ¿Ya? Nódulo de Kate y Plaque. Esto es el marcapasos natural del corazón. Esto es lo que todos tenemos. Cuando falla este marcapasos natural del corazón, viene el marcapasos que el hombre con su ciencia ha creado. Entonces, se implanta un marcapasos. Y esto se ve sobre todo en gente que pasa los 60 años. Porque si no, van con paradicarias extremas, bloqueos auriculoventriculares que los pueden llevar a la muerte. Pero el hombre creó los marcapasos artificiales con su ciencia, que trata, de acuerdo a los conceptos actuales, de simular lo más que se puede a lo que hace el marcapasos natural. Es este nódulo sinoatrial o sinusal, o de Kate y Plaque. Ahora, a partir de este nódulo nacen fibras que van a inervar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Entonces, de acá se deduce que si tomamos en cuenta las cámaras auriculares, la primera cámara en despolarizarse es la derecha. Recordar eso, ¿qué pasa? ¿Ya? Se habla de tractos, ¿ya? También, pero antes de ir a eso, aquí hay que recordar a este haz de Bachmann. El haz de Bachmann permite que una vez que se da la despolarización de la aurícula derecha, la corriente eléctrica pasa a la aurícula izquierda, merced a este haz de Bachmann, y ocurre la despolarización de esta aurícula izquierda. Entonces, primero aurícula derecha, segundo Aurícula izquierda. aurícula izquierda. De repente yo en el paso para mis alumnos pongo por facilitar la paciencia. Primero se despolariza la aurícula izquierda. Pobre de aquel que me pone verdadero. Ya lo estoy diciendo bien claro. Primero es aurícula derecha y después aurícula izquierda. ¿Ya? Después, la corriente que nació en el nódulo sinusal es llevada al nódulo aurículo ventricular. Y en recuerdo a los anatomistas que lo descubrieron, se le llama de Aschoff-Tawara. Aschoff-Tawara. Para recordar a gente que dedicó mucha parte de su vida a investigar. A partir de este nódulo aurículo ventricular se genera el haz de His o fascículo de His. Otro gran anatomista, His. Y este haz de His tiene dos ramas. Rama izquierda y rama derecha. ¿Ya? Por eso cuando ustedes ven un trazado, esto ya lo van a aprender cuando hagan fisiopatología, que se dice, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda, ¿ya? El haz de His quiere decir que aquí, a nivel de esta rama izquierda del haz de His, está ocurriendo algún evento que está impidiendo el viaje normal del impulso eléctrico.
Y esto trasciende en el registro del electrocardiograma mediante cierta característica, ¿ya?, que se ve en la figura del QRS. Y ahí uno se da cuenta. Y al darse cuenta ya infiere que el problema está acá. En el ventrículo. ¿Ya? Y la otra rama es la rama derecha. ¿Ya? Entonces, el ACX tiene dos ramas, la izquierda y la derecha. Pero además, ya que esto no está en este esquema, pero lo tengo que decir porque es mi obligación. Hubo un famoso fisiólogo argentino, notable, el doctor Mauricio Rosenbaum, ya falleció. Yo tuve el honor de conocerlo, ¿ya? Y él habló de la famosa teoría de los hemibloqueos. La teoría de los hemibloqueos, ¿ya? Esta teoría de los hemibloqueos nos habla del hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo anterior posterior izquierdo. Hemibloqueo anterior izquierdo y hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Ya? Y están en relación a la rama izquierda de este ACX. Les voy diciendo para que vayan aprendiendo a leer y investiguen. El hemibloqueo anterior izquierdo se ve en las derivaciones estándar D2, D3 y ADF. Y el hemibloqueo posterior izquierdo se ve en las derivaciones estándar D1 y ADL. ¿Ya? Con ciertas características que no hay razón de curso, pero ya lo van a aprender. Ahora, estas ramas, izquierda y derecha, ¿ya?, terminan en unas fibras endocárdicas, que son las llamadas fibras que llevan el nombre de un gran anatomista y se les recuerda, fibras de Purkinje. Purkinje. ¿Ya? Y una vez que el impulso eléctrico llega al endocardio, ya se establece la despolarización. Y para la repolarización es al revés, ¿no? Porque en lo que es la despolarización, el impulso eléctrico va del endocardio al epicardio. Y cuando esa repolarización va del epicardio, que es la capa externa del corazón, al endocardio, que es capa interna del corazón. Es al revés. Ojo. Pregunta de examen. Capas de corazón. ¿Algo que no esté claro hasta acá? Ya, lo estoy haciendo despacio para que se entienda. Ya, bueno, veamos esta situación. Acá tenemos el nodo sinusal, ya saben que es una estructura que se encuentra en relación a la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. ¿Ya? Es el marcapasos natural del corazón. De ahí salen fibras para la activación de aurícula. Primero derecha y después izquierda. Aquí se tiene que las fibras cardíacas de estas aurículas están en situación de reposo. ¿Ya? Yo lo digo por los signos. Ahí está. Y este simbolismo del esquema así me lo señala. ¿Ya? Para una mejor interpretación de esta actividad eléctrica, Einstein ideó el famoso triángulo, que es un triángulo equilátero invertido, en donde él tomó como referencias brazo derecho, brazo izquierdo
y pierna izquierda. ¿Ya? Y estableció 3 derivaciones estándar: D1, D2 y D3. ¿Ya? Entonces acá viene ya la famosa teoría del dipolo. Quiere decir que una derivación, ¿ya?, es una estructura que se ha diseñado para estudiar la actividad eléctrica, ¿ya?, cardíaca, sea por despolarización o repolarización. Bueno, y el otro punto es este: que en el centro del triángulo equilátero invertido encontramos al corazón. Y todo aquello que se aproxima al ventrículo izquierdo, sobre todo, tiene carga positiva. Nunca olviden eso. Me acuerdo que así me enseñaban mis maestros hace muchos años, y eso nunca lo olvidé. Y así, por ejemplo, en D1, si hablamos del dipolo, tenemos que pensar en polo positivo y polo negativo, es positivo. por lógica. Entonces, el polo positivo está en brazo izquierdo, acá. ¿Por qué? Porque están en relación con el corazón, con el ventrículo izquierdo sobre todo. Y obviamente el opuesto, el brazo derecho, tiene signo negativo. ¿Esto qué va a significar? Que si el polo positivo es el mandatorio, entonces la deflexión va a ser positiva. Pero si el mandatorio es el polo negativo, la deflexión va a ser negativa. ¿Eh? Eso es D1. En D2, derivación estándar D2. ¿Ya? Tienen el polo positivo en pierna izquierda. ¿Por qué? Porque están prácticamente mirando al ventrículo izquierdo. Y el polo negativo está en el brazo derecho. Y fíjense que está detrás del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso tiene signo negativo. Entonces, al tener carga positiva en pierna izquierda, la deflexión que se inscriba en la despolarización será hacia arriba, en D2. Y es negativo cuando la carga predominante está en relación al brazo derecho. La otra derivación es D3. Aquí le faltó una rayita. D3. En D3, polo positivo, pierna izquierda. Y polo negativo, Mano izquierda. brazo izquierdo. ¿Ven? Prácticamente la pierna izquierda está mirando al ventrículo izquierdo. Y el brazo izquierdo, de acuerdo a este esquema, se ubica por detrás. Entonces, esta fue una genialidad que se le ocurrió a Einthoven, y por eso un recuerdo es conocido este triángulo como el triángulo de Einthoven. Y ayuda mucho en la valoración de las deflexiones estándar respecto a por qué las deflexiones tienen polaridad positiva hacia arriba o polaridad negativa hacia abajo. ¿Ya? A esto tenemos que sumarle, vamos a aprovechar de esta figura para decirlo, las derivaciones unipolares estándar, que son ABR, ABL y ABF. La R significa, viene del inglés, right, Brazo derecho. brazo derecho. La L significa left, Izquierda. brazo izquierdo. Y la F significa pierna izquierda. Son unipolares.
Las anteriores derivaciones son bipolares. Y todas estas derivaciones hacen lo que se llama las derivaciones estándar o periféricas, si quieren llamarse. Que son las primeras que se inscriben en el trazado electrocardiográfico. Las últimas 6 derivaciones que se inscriben ya son las precordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? Bien. Ok, entonces, ¿está claro esto? Ya. Como dice, el triángulo de Reinfeldt es una formación imaginaria que ideó el profesor Reinfeldt y los 3 límites de las centralidades del cuerpo humano que se determinan hacia un triángulo virtual utilizado en electrocardiografía, formado por los brazos y por lo que ya expliqué. Se forma un triángulo equilátero invertido como el corazón en el centro, ya está explicado, que cuando se combinan los voltajes que se generan en sus electrodos de exploración producen un potencial de acción cardíaca de valor 0, tratando de alcanzar el equilibrio eléctrico. ¿Ya? Acá tenemos un esquema de 1, de 2, de 3. Ya explicamos en D1 carga positiva, carga negativa. En D2 carga positiva, carga negativa. En D3 carga positiva, carga negativa. Y las dimensiones bipolares. ¿Ya? ¿Está claro? Y acá, haciendo uso de vectores. Cuando hablamos de electrocardiografía tenemos que referirnos a la teoría de vectores que viene de la física. ¿Qué es un vector? Es la representación de una fuerza eléctrica, ¿ya? Que sumariza potenciales de acción que se hayan creado, ¿ya? Y cuando hablamos de eje, ustedes en su práctica van a tener determinar el eje eléctrico. Estamos hablando del vector medio o promedio de la despolarización, ya saben lo que es despolarización, actividad ventricular. Esto no quiere decir que las aurículas no tengan eje, también tienen, pero desde el punto de vista eléctrico y clínico no tiene mayor relevancia, porque el voltaje es tan pero tan pequeño que no impacta. Impacta lo que es de ventrículo, eso sí, por el ventrículo izquierdo. ¿Claro? ¿Ya? Por eso cuando hablamos de eje eléctrico siempre estamos pensando en el eje relacionado a ventrículos, siempre pensamos. Las aurículas tienen, claro que tienen, pero no tienen mayor relevancia los potenciales eléctricos de las aurículas. Bueno, acá miren, esto es una situación fisiológica normal de uno polo positivo, polo negativo. ¿Hacia dónde se dirige el vector de la despolarización tomándose la derivación estándar de 1? Hacia el polo positivo. ¿Por qué? Porque se aproxima al ventrículo izquierdo, que es el que genera las mayores fuerzas eléctricas. Esto es lo normal. Pero pongamos una situación, esto por decirlo para que lo entiendan más, una situación en que se establece un infarto. El infarto es expresión de necrosis. ¿Ya?
Entonces, si tenemos esto, podría darse que ya el sentido de derecha a izquierda que se da en esta gráfica sería al revés. Sería al revés, porque el infarto está afectando la actividad de despolarización y las fuerzas eléctricas tienden a alejarse de la zona infartada. Esa es una expresión que nosotros sabemos que ocurre en la electrocardiografía cuando evaluamos infartos. Pero esto es normal. Bueno, acá tenemos ya la situación que veíamos hace un rato de no usar estas células contrapuestas. Entre uno con su polo positivo y polo negativo. El electrocardiograma nos muestra un trazo isométrico, considerando la derivación D1. Pero acá ya cambió la cosa. Como ya se ha dado despolarización de aurículas, siendo primero en despolarizarse la aurícula derecha y después por el hace de Pacman la aurícula izquierda, entonces miren cómo ya aparece una deflexión. Y entonces de acá se deduce que la primera cámara auricular en despolarizarse es la aurícula de Derecha. ya. Y se sigue el sentido fisiológico, ¿no? Hacia el polo positivo. Y esta corriente sí. Después lo que es positivo se va a hacer lo negativo porque está ocurriendo despolarización. Y miren cómo se está estableciendo el vector medio de despolarización. Ya se ve un sentido que es de abajo hacia arriba, ¿ya? De adelante para atrás, ¿ya? Y desviado hacia la izquierda. Ya se ve cierta inclinación a la izquierda, lo van a ver después. Porque las mayores cargas están en relación a la aurícula izquierda. Lo cual nos lleva a esta idea. El llamado corazón izquierdo, ya saben lo que significa corazón izquierdo, es el que concentra las mayores potencialidades eléctricas, sobre todo el ventrículo izquierdo. Lo que quedó de la despolarización auricular. El nodo sinusal siguió la despolarización, por eso aparece carga negativa y aparece el vector apuntando al polo positivo de dirección de 1. Y miren cómo la deflexión está marcando la despolarización. Y acá están viendo la onda P. P. Entonces, ¿cuál es la onda que tiene que ver con la despolarización de aurículas? La onda P. Y la primera parte de la onda P tiene que ver con la despolarización de la aurícula de derecha. La parte final con la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces ya se produjo la despolarización
de aurículas y el impulso eléctrico sigue viajando. ¿Ya? Y ustedes recuerdan el esquema que les mostré, el nodo o nódulo aurículo ventricular de Aschoff-Tawara. A nivel de ese nódulo aurículo ventricular hay un retraso en el viaje del impulso eléctrico. Lo vamos a ver en el trazado correspondiente, que inscribe el segmento PR, es un retraso fisiológico. Que tiene una duración de 0.10 de segundo y coincide con aquello que aprendieron de la contracción isovolumétrica, es decir, que se presenta antes del periodo de expulsión. Ojo, para ustedes saben. Yo voy dando los guachos para que vayan anotando. Ahora ya, siguiendo con el viaje del impulso eléctrico, se pasa ese nodo aurículo ventricular de Aschoff-Tawara y ya nos encontramos con el haz de His, ya saben, de ramas izquierda y derecha, y los semibloqueos en relación a la rama izquierda, ¿no? Ahí se habla de la división anterior y división posterior de esta rama izquierda de las de Higgs. Y de eso viene el proceso de hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo. Bien. Vamos a lo que es ahora la despolarización de ventrículos. Para la despolarización de ventrículos se considera que hay tres vectores. Y esto tiene que ver con el estudio del eje eléctrico. Tiene que ver con lo que se habla del vector medio de la despolarización ventricular. ¿Ya? El primer vector es el vector septal. Es el que va de izquierda a derecha, de atrás para adelante. ¿Ya? Y va de positivo a negativo. Este es el primer vector, que se encarga de despolarizar el tabique, el septum interventricular, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Primer vector. Ojo. El segundo vector, que es el más importante, es el que tiene mayor magnitud de voltaje, es el vector que está en relación a la pared libre del ventrículo izquierdo. Miren la magnitud que tiene en comparación a eso. ¿Ya? Dicho sea de paso, antes que me olvide, el vector septal se estudia por derivaciones percordiales V1, V2. V1, V2. ¿Ya? Y este vector septal tiene que ver con esta onda cubo. ¿Ya? El QRS. El vector de la pared libre del ventrículo izquierdo tiene que ver con esta R. ¿Ya? El segundo vector. Y miren cómo ya el vector va tomando cierta dirección, ¿no? Hacia el polo positivo de la derivación de 1. Y miren la magnitud del voltaje de la despolarización. Y
finalmente el otro vector se llama de despolarización ventricular izquierda tardía. Esta despolarización ventricular izquierda tardía se encarga de despolarizar en las partes posteriores del ventrículo izquierdo, que está en relación a segmentos paraseptales, ¿ya?, de ventrículos, y hace una inscripción de una magnitud relativamente pequeña, aunque algo mayor respecto al vector septal. ¿Ya? Entonces, los vectores responsables de la despolarización ventricular son tres: el vector septal de pared libre del ventrículo izquierdo y el tercer vector de despolarización de porciones o segmentos del ventrículo izquierdo que se despolarizan tardíamente, pequeños sectores. ¿Ya? Tres vectores. Y miren cómo con el vector septal se inscribió la Q, con la R ya se inscribe el vector de pared libre del ventrículo izquierdo sobre todo. Y cuando se inscribe el tercer vector ya aparece QRS. QRS es el complejo ventricular de la despolarización de ventrículos. ¿Ya? Ya. Entonces, recapitulando. El primer vector, el vector septal, es de pequeña magnitud, como ya lo mostré, se dirige de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás para adelante. ¿No? Eso lo vemos acá. El vector 2, o vector de la pared libre de gran magnitud, este de acá. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás para adelante. Con uno se inscribe Q. El vector de pared libre inscribe la R. Y el vector 3, o vector de las masas paraseptales altas, ya, esto de acá, tiene que ver con vectores pequeños de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante para atrás. Y inscribe la S de ese QRS. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, acá lo que decía, primer vector, segundo vector y el tercer vector. Y aquí cuando ya hay despolarización de ventrículos. Recuerden que cuando se habla de eje eléctrico estamos hablando del vector medio de la despolarización ventricular. Quiere decir que hay una serie de vectores que se van sumando y al final se establece un vector medio, que es el que se grafica. ¿Ya? Y acá, para recapitular, vector septal, vector de pared libre, vector 3, que es relacionado con la despolarización tardía del ventrículo izquierdo. QRS.
Y aquí cuando se habla de repolarización ventricular, la orientación del vector de repolarización es similar a lo que ocurre con la despolarización, similar. Y esto tiene que ver con lo que aquí ya empezando a insinuarse, la onda T. Ahí está la T. En onda T, eso es repolarización ventricular. ¿Está claro? Miren cómo juegan las cargas, ¿ves? Es el doctor que nos venía a enseñar Carlos. Ventrículos despolarizados, repolarización ventricular y repolarizados. Nuevamente, las cargas negativas se ponen en el interior, las fibras cardíacas y por fuera, las cargas positivas. Ya, ahora sí, ya nos vamos al trazado. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá? Ahora ya va a ser más fácil para que entiendan. Inclusive ya yo puedo irme y ustedes seguro que ya solos se pueden defender. Aprenderse cada uno de los Acá tienen el esquema clásico, ¿ya?, de la actividad eléctrica del corazón que se expresa en Sí, porque el eco está mal. Supone que lo que hicimos aquí. Vemos ondas. ¿Cuáles son las ondas? Einstein Contracción auricular. nos enseñó P, Q, R, S, T y aquí falta la U. Y Eso nos el enseñó punto J. el profesor Einstein. Entonces, como dice acá, contracción auricular o sístole auricular, la primera parte, aurícula, Derecha. la segunda parte, aurícula, Izquierda. izquierda. ¿Ya? Esa es la P. Y tiene una duración que no debe pasar de 0,10 de segundo. ¿Ya? Después viene ese que les decía, el segmento PR, siempre acá, que es un retraso fisiológico que se da a nivel del nodo aurículo ventricular. ¿Ya? Y coincide con la El segmento contracción isovolumétrica. Quiere decir que precede al periodo de eyección de ventrículo. ¿Ves? Eso es su importancia académica. Desde el punto de vista clínico no tiene más importancia. El que sí importa es este intervalo PR, antes, para no equivocarnos. El segmento PR va desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS. El inicio del QRS puede ser Q, ¿ya?, o sencillamente no puede ser visualizada la Q y se habla de R. Entonces se menciona segmento PR o puede ser PQ. ¿Ya? A diferencia del intervalo, el intervalo PR va desde el inicio, ya no desde el final, sino desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Tiene una duración de 0,12 a 0,20 de segundo. Importancia de este intervalo. Clínicamente una enorme importancia. Este sí tiene una enorme importancia versus lo que puede pasar con el segmento PR. El intervalo PR nos sirve para estudiar bloqueos aurículo-ventriculares. Bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado. Nos sirve para estudiar el síndrome
de preexcitación ventricular. Y ahí nos acordamos de tres grandes investigadores, Wolf, Parkinson y White. ¿Ya? En donde hay ciertas características que vamos a mencionar para que tengan idea. Vamos al caso de los bloqueos. En el intervalo PR prolongado, más de 0,20 de segundo, ya se piensa que hay bloqueo auriculoventricular. Cuando dura más de 0,20 de segundo. Al revés, si se habla del síndrome de preexcitación ventricular, el intervalo PR tiene una duración menor de 0,12 de segundo. Y ahí está el Wolf, Parkinson, White, que además se acompaña de un empastamiento en el inicio del QRS que se llama onda delta. Y una forma menor de síndrome de preexcitación ventricular es el síndrome de Long-Gannon-Levin, en donde hay un intervalo PR corto, menos de 0,12 de segundo, pero no hay onda delta. ¿Cuál es el más acuciante, que nos preocupa más? El de Wolf, Parkinson, White. Dicho sea de paso, la historia, nos da tiempo, nos dice que Wolf, Parkinson, White casi al mismo tiempo descubrieron este famoso síndrome que solamente se descubría por el electrocardiograma, no había otra forma. Y los tres, siempre el afán pues, del hombre de querer, ¿no? Decir, sí, yo fui primero, publicaron. Lo mismo publicaron, pero cada uno de manera independiente, no es que uno le haya copiado a otro. Entonces, al final, para que no se peleen porque parecían criaturas, los investigadores dijeron, llamémosle síndrome de Wolf, Parkinson y White, y se acabó, ya, para que no discutan. Y así quedó. ¿Ya? Por eso se llama así. Bueno, seguimos. El QRS, ya saben, la Q tiene que ver con el vector central, la R con el vector de pared libre y la S tiene que ver con ese vector posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esto es un complejo que habla de la despolarización ventricular. ¿Ya? Y después de la despolarización viene la repolarización, y aquí está la T. La T expresa la repolarización ventricular. Antes que olvide, la duración del QRS normalmente está entre 0,06 a 0,10 de segundo. Cuando es más de 0,10 de segundo, hay que pensar en hipertrofias ventriculares y en casos extremos en bloqueos de rama. Rama izquierda, ya saben de dónde viene eso de rama izquierda, o rama derecha. ¿Ya? Dicho sea de paso, para estudiar los bloqueos de rama derecha, se estudia por las derivaciones percordiales derechas, V1, V2. ¿Por qué? Porque están pues hacia el lado derecho en relación al ventrículo derecho. Y para estudiar el bloqueo de rama izquierda se estudia con derivaciones V5, V6, donde están en relación al ventrículo izquierdo. Bien, sigamos. El segmento PR, importantísimo, que tiene relación con la fase 2 del potencial de acción, en donde está presente el ion calcio. Cuando hay supradecivel, es expresión de cierta forma de enfermedad isquémica del corazón. ¿Ya? También puede haber infradecivel, hacia abajo. Entonces, cuando el cardiólogo ve un electrocardiograma y le dicen, oye, fulano de tal ha hecho un infarto, el electro. El cardiólogo no se fija tanto en eso. Lo primero que se le ocurre ver es esto.
Si no ve desnivel, se queda tranquilo. Pero si ve supra o infra, aguanta. Aquí pasa algo. Vamos a pedirle encima. Vamos a hacerle un seguimiento. Entonces, ya eso es de gran ayuda. Entonces, el segmento tiene enorme importancia para estudiar la enfermedad isquémica coronaria. También se relaciona con intoxicación digital, como lo que está en el artículo que les hablaba de eso, ¿no? Pero quizás lo más importante está en su participación para el diagnóstico de la enfermedad isquémica coronaria del corazón. Como se dan cuenta, la onda T, que es de repolarización, tiene menor voltaje respecto a la despolarización del electrón. En el intervalo QT, antes de eso, el punto J. El punto J viene del inglés. J es junction, unión, ¿ya? Que está al final de la onda S, ¿ya? Acá, y el inicio del segmento S, acá. Este es el punto J. ¿Ya? Se ha estudiado relacionándolo siempre con enfermedad isquémica. Y queda que sirve como un recuerdo a tomar en cuenta. En buena cuenta, el segmento ST nos está marcando el final de la diástole ventricular y el inicio de la. El final de la despolarización ventricular. Marca el final de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. Eso está marcando este segmento ST. Final de la despolarización y el inicio de la repolarización, donde ya lo más manifiesto está en la onda T. Ahora, hay dos conceptos de refractariedad. Refractariedad, ¿qué quiere decir? Que no se responde a impulsos eléctricos para activación. Entonces, cuando hablamos de refractariedad, tenemos que pensar que hay periodo refractario absoluto y relativo. Quiere decir que si yo tengo un paciente que me hace una arritmia compleja y le descargo para poder revertirlo a un ritmo sinusal, es decir, originado en el nódulo sinusal, por eso se habla de ritmo sinusal. Entonces, si la descarga eléctrica con el aparato será en este segmento ST, no hay respuesta, porque está cayendo en el periodo refractario absoluto. Ahí no hay respuesta, no responde. ¿Ya? Pero si cae acá, ¿ya? Acá sí puede haber respuesta y puede ser fatal. Porque está cayendo en el periodo refractario relativo. Entonces, una arritmia que puede ser simple se hace compleja y puede matar al paciente. Por eso la descarga, cuando se habla de revertir, tiene que ser acá, en QRS. Entonces, ahí no hay problema. Bueno, ahora sí, vamos al intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Y como ustedes ven, es una sumatoria entre la despolarización ventricular más la repolarización ventricular. ¿Lo ven? Ahí está. Despolarización, repolarización de ventriculos. Importantísimo este intervalo QT. Mucho se le estudia por fenómenos relativos al movimiento de calcio, de potasio, de arritmias, de suma importancia realmente. Bien, una pregunta. Pero si yo estoy diciendo
que a toda despolarización le sigue repolarización. ¿En dónde está la repolarización de aurículas? Se pusieron serios. Está acá. Está Abajo. opacada por el gran voltaje del QRS, no se ve. Se inscribe como T minúscula A. No se ve, pero se supone que ahí está. Lo que pasa es que el QRS lo tapa. Esa es la repolarización de aurículas. ¿Ya? Bueno. Va a demorar un montón. Bueno, aquí es cuando se toma un electrocardiograma. Supongo que en la práctica correspondiente ustedes van a estar haciendo lo que se ve. Y aquí está pues lo que decíamos, ondas del electrocardiograma. Ya tenemos la P, activación auricular, activación ventricular QRS, repolarización auricular, lo que les decía, la onda T minúscula A minúscula. No se ve por el QRS, lo encubre. Y la repolarización ventricular, propiamente está la onda T. Pero ya saben que se considera que iniciándose el segmento ST ya se está iniciando también la repolarización de ventrículos. Me quito mi chaqueta. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Ya? La onda P, ya saben lo que significa. El segmento PR, intervalo PR, PQ, puede ser. El complejo QRS, el punto J, el segmento ST, la onda T, y acá tenemos la onda U. La onda U, ¿qué expresa? Es una onda que puede aparecer, no es constante, en la dirección V1, pericordial V1. Que se dice, la hipótesis señala que tiene que ver con repolarización tardía de músculo papilar en relación al aparato valvular mitral o tricuspídeo, o tricuspídeo, por mejor decirlo, mitral y tricuspídeo, sobre todo mitral. La repolarización tardía. ¿Ya? Se le relaciona con cardiopatías congénitas, con algunas arritmias. ¿Ya? No tiene mayor impacto, pero puede aparecer después de la onda T. ¿Ya? Y con esto ya estamos culminando. Entonces, la importancia del electrocardiograma, procedimiento de oro para el diagnóstico de arritmias cardíacas. Fundamental. Nos permite estudiar bloqueos, ya les hablé de los bloqueos ventriculares, arritmias, ya, en relación a arritmias auriculares, como también pueden ser ventriculares. Las auriculares en relación a la onda P, que puede aparecer tardíamente, ventriculares cuando se tiene un complejo ancho, y lo van a ver cuando hagan fisiopatología, y no se precede por onda P.
En trastorno de función, ya lo mencioné, bloqueo auriculoventricular, preexcitación ventricular, hemos hablado de Wolff Parkinson White, ¿ya? Wolff Parkinson White y el ongalo de vista. Diagnóstico y valoración de isquemia miocárdica, ¿ya? En relación al segmento ST. Pregunta de examen. ST. Importancia de enfermedad isquémica. También nos sirve para estudiar otras cardiopatías y una gran ventaja tiene que es fácil de hacer, ¿ya? Y va. Tomar el electrocardiograma y es económico. Es económico si comparamos con otros cursos. ¿Ya? Y finalmente, con esto quiero terminar. Para lo que es las derivaciones estándar o periféricas, no hay problema, ¿no? Tienen brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, ¿no? Ya saben de dónde sale eso de D1, D2, D3, ABR, ABL y ABL. La única derivación que tiene todas sus ondas hacia abajo es ABR. En ese sí puedes participar. ABR. Normalmente. Las derivaciones, en ese sí puedes participar porque no tienes que Ya, escapar. y para el caso de las precordiales tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿En dónde se coloca el electrodo explorador para el caso de B1? En cuarto espacio intercostal, en línea parasternal derecha. B1. B2 al frente, su vecino. Cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. B4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En el caso de las mujeres se dice línea mamilar. ¿Ya? Y entre B2 y B4 se pone B3. ¿Ya? B3 va en cuarto espacio. Si hablamos de derivación B5 es quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y si queremos ir más allá, queremos tener un B7, lo ponemos en quinto espacio, línea axilar posterior. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Cuando hagan sus prácticas, hagan así y no se van a equivocar. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, entonces, ahora de frente a su casa, nada de quedarse por el camino. ¿Ya? ¿Ah, tienen clase? Ah, ya, bueno, después de la clase. Y ya para mañana tienen para descansar un poco y después a seguir el día. Descansar. Se descansa.